Buenos días. Hoy gracias le damos a Dios por darnos esta oportunidad de terminar esta serie. Esta es la semana 12 con un tema que se llama Hijo es un proceso, en el cual voy a hablar de algunas vivencias eh, del año aproximadamente de 1998. Antes de continuar, quiero dar gracias a Dios por la bendición de poder ser papá de dos excelentes jóvenes, como son mis hijas Michelle y Estrellita. Hoy que es día del Padre, que se hace una celebración de esa figura que todos honramos, que todos quisimos, y que es alguien fundamental en nuestra vida. Y voy a comenzar con una narración de unos apuntes que tengo, una acción de gracias a diversas personas. Ahorita, conforme vaya leyendo, voy a ir explicando. Y pongo así: conocí a Cristo en 1995, leí la Biblia, me bauticé. Dios me llamó a servirle en un tiempo de ministración en la congregación. En 1998, de una manera casual, conocí un material de un siervo de Dios llamado Morris Cerulo. Contacté al ministerio vía correo en aquel tiempo y me empezó a llegar a mi domicilio material de él, libros, videos en videocassette en aquel entonces, cassettes, seminarios. Yo los pedía, yo los leía. Todo ese material venía en inglés. Eso fue algo que de una manera, yo creo que divina, puede conocer, puede aprender de diversos temas a través de este ministerio, aún estando en la congregación donde yo asistía. ¿Y por qué hago este reconocimiento público en esta última parte de esta serie, El yugo se podrirá? Porque uno tiene siempre el deber moral de agradecer en lo interior y también reconocer delante de la gente las personas que te ayudaron a encontrarte con Dios, a liberarte aún y a empezar a crecer en los caminos de Dios. Lo hago, pongo aquí: siento el deber moral de mencionar esto porque durante muchos años recibí alimento espiritual por medio de su ministerio. Tuve también la oportunidad de asistir a 3 eventos, 2 en la Ciudad de México, 1 en Acapulco, Guerrero. Hasta hace unos años únicamente yo conocía del ministerio por la internet, por los videos de YouTube, por el material que yo pedía, pero Dios me permitió hacer un primer viaje a la Ciudad de México, a la Sala de Armas. Después, al otro año, en un hotel que está en el Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. Y el tercer evento fue algo padre porque tuve que viajar 10 horas hasta Acapulco, Guerrero. Primera vez que conocía ese estado o esa ciudad. E ir a creo que es un centro que se llama, como un centro de convenciones, algo así, que se llama Teotihuacán. Y ahí fue el tercer evento que estuve. Después ya no volví a seguir yendo, ya no sentí de ir así nada más como por ir. Creo que siempre Dios nos pone el querer como el hacer. Hay momentos que Dios te pone a hacer algo, después termina ese ciclo y hay que ser sensibles a esto para no estar gastando fuerzas, recursos, energía ir a algo donde Dios no te mandó. No es mucho de valor ahí, mucha bendición.
Y menciono esto también porque hoy, al estar al frente como responsable de Gospel City, es mi deber ser agradecido con los siervos de Dios que han sido instrumentos desde el día que recibí a Jesús y aún desde mucho antes. ¿Por qué menciono esto? Porque a la edad de 12 o 13 años fui invitado a una proyección de una película cristiana, la cual no entendí. Escuché un testimonio de un joven que había sido liberado de adicción a las drogas. Me regalaron un Nuevo Testamento. Fue un evento que puedo decir que no me impactó por la edad que yo tenía. Nunca leí el Nuevo Testamento que me regalaron en aquel entonces. Pero muchos otros 10 años o 12 años después, esa semilla que se sembró dio fruto, y es donde nos anima la palabra de Dios a creer que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Después me encontré en la ciudad al joven que testificó en aquel entonces, que dio testimonio de su milagro. Me lo encontré en una tienda departamental, lo reconocí. Tengo esa capacidad de recordar rostros de mucho tiempo atrás. Lo vi, me acerqué, confirmé que fuera el joven que dio testimonio a esa edad cuando yo tenía 12 años, y sí, efectivamente sí era. Le pregunté que si sabía quién era la persona o el pastor que había organizado el evento. Me supo decir, lo busqué, y fue el pastor Plata aquí en la ciudad de Morelia. En algún momento fui a buscarlo personalmente, a presentarme y a decirle pues que gracias, porque de todas maneras, aunque no me convertí en aquel entonces, sí, la semilla fue sembrada en mi corazón. También le doy gracias al pastor Fernando Rodríguez y a su esposa Mima, que son los pastores de donde yo conocí a Cristo, donde yo acepté a Cristo, donde yo me bauticé, donde yo empecé a leer la Biblia, a servir, a apoyar. También le doy gracias a ellos. El pastor Mauro Servín y su esposa Viviana también. Trabajamos juntos un tiempo en la ciudad. Ya más para acá, en 2015, al pastor Víctor Manuel Cruz López, su esposa Gesiel, que fueron quienes me recibieron en la iglesia Salem, que es donde me congrego, en el 2015, y desde entonces a la fecha es el lugar donde yo sirvo, donde yo asisto. También le doy gracias al pastor Obed López y su esposa, que son los actuales pastores de la Iglesia Nacional Presbiteriana Salem. También a la pastora Marta Valdivieso y a su esposo, que han apoyado el ministerio de Gospel, me han apoyado a mí. También le doy gracias al pastor Rolando Frías y a su esposa Cris. Ellos son de Argentina, trabajan aquí en Morelia también en lo que es la obra de la iglesia. También le doy gracias como tal a la Iglesia Nacional Presbiteriana de Morelia, gracias a Rita Pintor, que nos conocemos de hace más de 20 años, a Marta Díaz, que la conocí en el 2019 en un contexto de un evento de oración por la ciudad de Morelia, de orar en algunos sitios de la ciudad. De ahí yo la conocía, y desde entonces nos ha seguido apoyando. A Idolina también, que a mis 23 años era quien estaba al frente de los jóvenes en la iglesia donde yo conocí. A Lolis, que la conocí también el día que hice público y presenté mi libro que trae mi testimonio, Algo Pasó. A Aimé, un compañero de la facultad que viene de África, está estudiando aquí en Morelia un doctorado. Liz Delgado también, que ha apoyado Gospel con su hijo Abraham. Gracias a todos, y me falta gente. Y ahora sí voy a hablar un poco sobre lo que es el título de este tema número 12. Hijo es un proceso. Y aquí tengo que entrar en contar algo que yo viví.
y puse por escrito. Un día, teniendo ya más de 3 años de cristiano, estaba viendo la televisión, en la televisión un programa cristiano llamado el Club 700, que conducía el pastor Pat Robertson. Era la historia de una persona que narraba su historia de vida antes de conocer a Cristo y su cambio de vida al haber recibido a Cristo. Era un programa, ya no recuerdo si diario o una serie, pero eran testimonios fuertes. Me gustaba a mí escucharlo, verlo en la televisión mientras tenía tiempos libres ahí en mi negocio. En una ocasión, viendo uno de esos programas, yo pensé en mi interior, me gustaría un día tener también un programa así. Fue un pensamiento, una frase en silencio, pero sabemos que si hay alguien que conoce aún nuestros más íntimos pensamientos es Dios. Y de las veces que yo he escuchado la voz de Dios como cristiano, soy alguien que cree lo que dice la Biblia. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y Dios, de una manera tierna, como siempre, me hizo oír su voz o sentir su voz, y habló estas palabras a mi corazón, que fueron: hijo, es un proceso. Entonces yo estaba pensando, me gustaría tener un programa donde poder contar historias de gente que esté enamorada de Jesús, de su obra, agradecida con Él, gente llena del Espíritu Santo, gente que no nos sentimos perfectos, tenemos muchas áreas por tratar y mejorar, pero sí poder tener el valor de hablar públicamente cómo fue nuestro antes y nuestro después en Cristo. Tuvieron que pasar 24 años para llegar a iniciar el ministerio que desde el primer año de vida cristiana recibí como llamado. Y aquí entra una parte donde Dios dice que en nuestras manos, en sus manos están nuestros tiempos. Y eso es algo que yo no tengo más que reconocerlo. O sea, Dios no se equivocó en el primer año de mi conversión y tuvo que tenerme no sin hacer nada ni sentado, sino en una expectativa de el nacimiento o el desarrollo de un ministerio para mi vida personal, para beneficio de otras vidas. Entonces 24 años, lo digo ahorita en 2 segundos lo digo, pero quien escuche esto sabrá y entenderá cómo Dios, cuando Él toma a cargo la preparación de alguien o de una familia, o de un cantante o de un hijo de Dios que le va a dar gloria a Él, no los mete a un microondas y dice: en 6 meses ya estás tú listo para ser un pastor. Requiere muchos procesos, sanidad interior. El arca que construyó Noé, dice la Biblia, que fue, la Reina Valera dice, fue calafateada, que significa que fue toda esa madera recibió un tratamiento para que pudiera resistir todo ese tiempo que estuvo la inundación. Entonces fue sometida a esa madera. No era solamente que es que la madera flota, sí flota, pero también el agua la daña y la puede perjudicar. Entonces Moisés tuvo que aplicarle lo que tal vez hoy conocemos como un barnizado, pero dice la Biblia, y me gusta mucho que dice por dentro y por fuera. Entonces nunca pensé que ese proceso duraría tanto tiempo desde mi perspectiva, pero entiendo que si para Dios 1000 años son como un día, para Él no ha sido mucho tiempo, ha sido poco tiempo esos 24 años, y ahora con esa promesa y con ese entendimiento de los procesos, yo puedo pues estar expectante de cosas grandes, reconociendo que siempre el que es grande es Dios. Ahora con esta situación de la pandemia tuve que enseñarme a hacer transmisiones en Facebook,
abrir un canal de YouTube para subir los temas que se dan los domingos en la reunión que tenemos por la tarde. Tuve que aprender a editar videos y audio, y tal vez ahora sí, ya viene ese programa que anhelé. ¿Cómo? No sé. ¿Cuándo? ¿Dónde? Yo no lo sé. Son cosas que solamente Dios puede poner en el corazón de personas la gracia para poderlo desarrollar, poderlo materializar, traerlo a la existencia y poder cumplir este llamado de evangelismo o de evangelista en mi caso, pero a través de un programa así. Concluyo este tema, no va a ser extenso, con esta postura personal que tengo yo como creyente. Creo que la tierra va a ser sanada, la creación va a ser libertada, Dios se ha de manifestar con todo su poder y gloria en favor de la humanidad, esclava del pecado y del diablo. Formará plataformas en ciudades, porque hay que atar al hombre fuerte para poder saquear su casa. Creo que la administración regresará a las congregaciones en donde se dejó de practicar. El poder de Dios fluirá a través de nuestras manos, y entonces, cuando el evangelio haya sido predicado a todas las naciones, vendrá el fin. Son convicciones que tengo como creyente, como cristiano. No me gusta debatir posturas de cuándo viene Jesús, cuándo no, para cuándo, y que si las señales. Yo sé que la Biblia dice que la misma creación espera la manifestación de los hijos de Dios, y para ser hijo de Dios, de acuerdo a la Biblia, se requiere haber recibido a Cristo para tener esa potestad. Entonces, creo que mucho evangelismo viene de diversas modalidades. Se puede evangelizar atrás de un micrófono, atrás de un púlpito, con la manera de ser, con la manera de trabajar, con la manera como nos tratamos a nosotros mismos y a nuestros hijos y a las parejas o los que tienen pareja. Hay muchas maneras de evangelizar. Procuro siempre no caer en un fanatismo, pero tampoco en una tibieza donde me sea indolente cómo viva la gente, como sea. A final de cuentas, el que hace la obra es Dios. Nosotros lo que Dios nos ha llamado es ir y predicar, y la otra parte que es generar esa compunción de corazón, como después del derramamiento de Pentecostés, que la gente dijo: ¿qué haremos? Y ya les dieron el plan de salvación. Quiero terminar nada más con esto. El programa está diseñado, le faltan muchas partes para que sea dado a luz, pero en algún momento se dará. Se llamará Proceso. Algún título le pondremos. Trabajaremos con el staff de planeación de gospel y con los ministerios que apoyan a gospel también. Entonces será un trabajo que irá dirigido a esto, que a través de historias de vida reales poder ser transmitidas vía redes, vía medios digitales, y por qué no un día vía televisión. Pero eso es lo que viene para gospel, una planeación en ese sentido. Estamos en una fase de preparación, conociendo los materiales, los manuales, el manual para jóvenes y adolescentes, el manual para papás y mamás, todos estos materiales que disponemos. Y quiero agradecer a cada persona que se tomó el tiempo de ir recorriendo cada parte. Fue un tema extenso. Empezamos con hablar de un personaje como Nimrod, hablamos cómo vencerlo,
que genera en las congregaciones, tantos temas que ahorita recuerdo, pero quiero terminar con una oración de gratitud a Dios por poder concluir en este día con esta carga y comentarles que de todo este material quedó generado un libro que se llama Nimrod. Ese libro ya está escrito, ya está editado, ya está disponible en la página de Gospel City Morelia en Facebook. Pondré ahí alguna mayor información para si alguien quiere tener ese material por escrito, poder contactarnos. Voy a hacer una oración final. Padre, te doy gracias, te doy de verdad de todo mi corazón por este tiempo y por este trabajo, por estas casi 12 horas de grabación, para poder sacar, Señor, en video todo lo que es este material que está ya por escrito. Te doy toda la gloria a ti, te agradezco a toda la gente que apoya el ministerio, empezando por el staff, por Martita, por Rita, Dolina, Loli, Señor. Gracias, Dios, por cada vida que ha creído. Gracias porque sin fe dice tu palabra que es imposible agradarte. Y yo por fe, Señor, declaro que viene este programa y que de alguna manera, Señor, será una bendición, Señor. Tú dijiste que todos aquellos que somos simiente de Abraham, dijiste él, y serás bendición, o en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Señor, gracias porque tu palabra tiene el poder de cortar la esterilidad, el poder de cortar aún la maldición. Gracias porque de tu trono, Señor, fluye una agua viva, una agua limpia que da y sustenta esos árboles de la vida que están. Señor, gracias porque cada hoja de cada material, Señor, es y va a ser como una hoja de un árbol. Gracias por los 24 años de paciencia que te tocó ayudarme, mantenerme, Dios, en tu temor y en la espera. Al final de cuentas, lo que nace de la carne, dice tu palabra que carne es, pero lo que nace del espíritu, espíritu es. Y yo sé que lo que la gente necesita es conocer al Dios que es espíritu, al Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros y que únicamente en su nombre somos recibidos y escuchados. Así lo establece tu palabra. No hay otro nombre dado a los hombres. Gracias por todo. Gracias. Bendice toda esta serie. Llévala, Dios, a los lugares que tú quieras, a donde sea necesaria y vaya a ser de bendición. En el nombre de Jesús, gracias porque has vencido, Señor, y porque tú no nos dejarás nunca, 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 Señor, ser avergonzados, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.